sé si he hecho señas. ¿Se oye? Sí. Vale. Empezamos entonces. Probar un poquito, por favor, con vosotras, a ver si se os oye. A ver si no se nos oye. Sí. Todas bien. Vale. Vamos ondo, pues bueno, empecemos con esta hora de hoy. Ongi etorri guztioi Santelmo Museoa Donostiako Udala eta Kristina Enea Fundazioaren izenean. Agoraka 2050 klimaldaketari buruzko saio honi buruz. Badakizuen bezala, Agora ziklo hau urtero antolatzen dugun ziklo bada. Eta jarraitu aurretik hitza emango diogu gure zinegotziari, Marisol Garmendia, ekologiako zinegotziari. Bienvenidos todos a esta sesión del Agoraka 2050, un ciclo de conferencias sobre el cambio climático que empezaremos en breve. Y antes de empezar, me gustaría darle la palabra a la concejal de Ecología, Marisol Garmendia. Bai, arratsaldeon guztioi, eta mila esker gaur etortzeagatik egoera xelebre hauetan. Buenas tardes, quería daros las gracias a todos y a todas por venir hoy aquí a esta reanudación de las charlas del foro Agora Clima 2050 de San Sebastián, y quería darles las gracias especialmente a estas 4 mujeres, que como mujer también para mí es un orgullo, ¿no?, que estén aquí, cuatro mujeres comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Elena Moreno, a ver, que yo soy un desastre con los nombres, Olga Martín, María José Sanz y Valvanera Ulargui. Y también quería darle las gracias por estar aquí presente al diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, a la directora foral de Medio Ambiente también, Mónica Pedreira, al director de Ecología del Ayuntamiento y a todos los técnicos, concejales y ciudadanos y ciudadanas que estáis aquí. Comenzamos, como decía, retomamos el ciclo de Ágora después de haber sido suspendido en el mes de marzo con este panel de mujeres, como decía, comprometidas en una lucha que creo que ahora más que nunca tiene una buenísima oportunidad, o tenemos una grandísima oportunidad de afrontar los cambios y los retos que tenemos, porque la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero también yo creo que retos y oportunidades que deberíamos de aprovechar, ¿no?, para hacer de nuestras ciudades más sostenibles y especialmente saludables. Y desde luego la salud tiene muchísimo que ver con el medio ambiente, con el cuidado de la naturaleza, con la eficiencia energética, con la sostenibilidad y desde luego con la lucha contra el cambio climático. Y desde el Ayuntamiento de San Sebastián, bueno, pues estamos comprometidos en esa lucha, y creo que ya es hora de pasar a la... Bueno, estamos pasando a la acción, pero creo que ahora hay que redoblar los esfuerzos para poco a poco ir incrementando los índices de reciclaje de residuos, mejorando la calidad del aire, luchando contra la contaminación sonora. Somos una ciudad que estamos a línea de costa y tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que comprometernos para ser más resilientes. Y bueno, no voy a cortar el rollo porque soy capaz de hablar durante mucho tiempo y no habéis venido a oírme a mí. Insisto, mila esker, muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, pues vuestro conocimiento, seguro que vuestra ilusión también, y muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por compartir también y querer estar hoy aquí con nosotros. Mila esker. Eskerrik asko. Pues como estaba bien comentando Marisol, esta sesión del Ágora la empezamos a planificar en diciembre de 2019 junto con la cumbre del clima que estaba ocurriendo en Madrid, que se está celebrando en Madrid, y la planificábamos para marzo haciéndonos una serie de preguntas y reflexiones
que de pronto se quedaron de alguna forma en suspenso porque nos vino una pandemia que está teniendo unas consecuencias gravísimas tanto en el ámbito económico como social y que está alterando nuestros modos de vida y el día a día de las ciudades. Es una pandemia que sin duda en este momento nos está pidiendo centrar toda la atención y los esfuerzos, pero no debemos perder de vista también que estamos también ante una crisis climática, ante una emergencia climática que tiene unos impactos también muy importantes. No tenemos duda que la salida, la recuperación de esta pandemia tiene que ser en clave sostenible y tiene que conjugar los esfuerzos tanto del saber científico, el compromiso político y también la involucración de los agentes económicos y sociales. Por ello estamos aquí hoy con 4 mujeres, cada una con una amplia, contrastada trayectoria profesional en el ámbito del cambio climático del medio ambiente. Y con ellas queremos hablar sobre todas estas cosas. Agradeciendo otra vez vuestra presencia aquí en estas circunstancias difíciles para todos y todas, empezaré con María José, si te parece. María José Sanz, ella es directora científica del Basque Center for Climate Change, el BC3, tiene una dilatada trayectoria de más de 25 años en temas de medio ambiente y cambio climático. Ha participado como autora y también como editora en los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y ocupa su cargo desde 2016. María José, hace tiempo que la comunidad científica de alguna forma nos venía avisando de que la crisis climática estaba aquí. ¿Cuáles son los aspectos clave de la crisis sanitaria y climática en la que estamos? ¿Y cómo está en este momento el panorama internacional con la celebración, con la aplazada celebración de la cumbre de Glasgow, que al final tendrá lugar en noviembre del próximo año? Bueno, la ciencia es tan antigua como la humanidad, ¿no? Lo que básicamente hemos venido haciendo desde entonces es, a través de la observación, deducir los procesos que había detrás de los mecanismos de funcionamiento de los ecosistemas que nos sustentaban. Empezamos por ahí. Al principio lo hicimos de una forma muy holística, porque la información era poca, luego nos fuimos divergiendo y nos fuimos fragmentando en campos de conocimiento, lo cual, bueno, pues nos ha llevado a un progreso notable. Uno de los síntomas del impacto de ese progreso ha sido precisamente el cambio climático y otras crisis que estamos afrontando. Y yo creo, y dejadme que haga este inciso al principio, que ahora mismo la ciencia tiene la obligación de volver a unificar las disciplinas y a ver el mundo de una forma un poco más holística, ¿no? Para resolver problemas que cada vez son más complejos y en parte han sido creados por la forma en que nuestra sociedad ha evolucionado. En el ámbito del cambio climático, el hecho de que la comunidad científica se agrupara y decidiera estudiar esto de forma multidisciplinar desde la década de los 80, aunque sí es cierto que en los 80 no empezamos con todas las disciplinas que había que contemplar y que hoy somos más conscientes, fue un hito, porque eso no tenía precedentes durante bastantes años, ¿no? Y sí que es verdad que lo que conseguimos fue poner evidencias encima de la mesa de que había un problema global y que ese problema global requería una solución también a escala global, ¿no? Contribuimos al pensamiento de qué soluciones podrían ser las que harían falta. Se evidenció que habían claves que había que atajar, como por ejemplo era que las causas de este cambio que estábamos observando en el clima eran antropogénicas y muchas de ellas derivadas del modelo energético que tenemos, y por tanto una de las soluciones descansa en cambiar y evolucionar ese modelo. Pero también descubrimos que había otras actividades humanas que estaban provocando problemas que tenían que ver con las causas del cambio climático, como por ejemplo los cambios de uso de la tierra, que es una cosa, normalmente siempre nos fijamos en la energía y no nos damos cuenta de que las transformaciones del territorio que hemos hecho también han contribuido, y no solo por emisiones de gases de efecto invernadero, a que el clima esté cambiando, ¿no? Entonces, ahora mismo eso ya lo hemos puesto encima de la mesa y creo que estamos como comunidad en el mismo dilema que cualquier ciudadano de a pie, y es en cómo
poner encima de la mesa soluciones que sean coherentes, que no impliquen una desigualdad en su aplicación, que sean inclusivas y que a la par nos lleven a tener unas actitudes y a basar nuestro bienestar en ser más amables con la naturaleza que nos sustenta, ¿no? ¿Eso qué requiere? Bueno, pues eso requiere que ahora mismo nosotros tenemos el reto de una ciencia multidisciplinar, pero no solo multidisciplinar, sino también una reflexión de para quién estamos haciendo esa ciencia y hacerla con esas otras colectivos, ¿no? Que no son los colectivos científicos. Y eso es un gran reto. Está claro que la prioridad máxima, y creo que eso la ciencia lo tiene claro, la comunidad científica lo tiene claro, al igual que lo tiene claro cualquier estamento de la gobernanza actual que tenemos o incluso los ciudadanos de a pie, el hito más importante va a ser cambiar nuestro modelo energético. Y eso no lo debemos de olvidar. Pero eso no quita para que no abordemos otros aspectos del cambio climático y seamos conscientes además de que las cosas no van a ser nunca igual que eran antes. Y que por tanto la adaptación es una cosa que va a tener que vivir con nosotros y con la que vamos a tener que convivir de ahora en adelante y cada vez más. Y porque abordemos las causas y consigamos ser neutros en carbono a 2050, los impactos que estamos observando todavía se pueden agravar porque hay una inercia bastante grande del sistema climático. Desde luego, si no hacemos nada, las cosas pueden ser mucho peores. Entonces, ahora mismo estamos en el sexto ciclo del panel gubernamental para el cambio climático. En este ciclo se está haciendo el informe de evaluación, que se hace periódicamente, pero se han hecho una serie de informes anteriores a ese, uno sobre cambio climático y uso de la tierra, en donde se abordan aspectos de biodiversidad, aspectos del sistema alimentario y aspectos de cómo abordar la gestión territorial. Hay otro sobre océanos y criosfera, que es la primera vez que se aborda de forma específica. Y bueno, hay otros, se hizo uno, que fue anterior a estos dos, sobre si era posible poner encima de la mesa un conjunto de soluciones en las que nos quedáramos en 1,5 grados en lugar de llegar a 2. Y también un documento menos atractivo, ¿verdad?, pero que para los que tienen el día a día es más importante, que es actualizar las guías metodológicas para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero, que no se habían actualizado desde 2006. Entonces, todo ese conglomerado ha informado a los 3 grupos de trabajo que tienen el sexto informe de evaluación, y el sexto informe pues estará listo, yo creo que para 2022, a finales, o 2023. ¿Qué ocurre? Que la ciencia ahora mismo siempre está clamando por tener una responsabilidad en informar o en ayudar a definir las políticas. En el clima es donde más claro está que hemos tenido un impacto. Ahora tenemos además una responsabilidad, por ejemplo, incluso en algunos de los pilares del Acuerdo de París, como es el Global Stocktake, que se va a producir el primero en 2023. En donde todos vamos a aportar información para ver si colectivamente podemos valorar si estamos mejorando, estamos empeorando o hacia dónde queremos ir. Entonces, ahí yo creo que tenemos una responsabilidad, porque ya no podemos seguir diciendo esto está mal, lo estamos haciendo fatal, no estamos haciendo todo lo que deberíamos, sino que tenemos que decir esto es una oportunidad, se puede hacer, si colaboramos todos vamos a tener beneficios a medio y largo plazo que van a mejorar nuestra sociedad y que van a mejorar nuestro estado de bienestar. Entonces yo creo que también nosotros ahora mismo tenemos la obligación de cambiar la narrativa negativista que hemos utilizado para alarmar y para decir, señores, que tenemos un problema. Creo que ya somos conscientes y ahora tenemos que cambiar a la parte de vamos a solucionar el problema y vamos a solucionarlo en clave de vamos a tener unos beneficios derivados de esas soluciones. Muy bien, muchas gracias, María José. Muy interesante todo lo que has estado contando. Luego tendremos oportunidad de ahondar quizás un poquito más. Y vamos a seguir nuestra conferencia de hoy con Valvanera Ulargui. Ella es directora de la Oficina Española de Cambio Climático. Lleva más de 20 años trabajando en temas relacionados con el cambio climático. Ha participado y ha sido asesora de distintos organismos e instituciones como la Comisión Europea o el ICEX. Entre 2001 y 2013 fue asesora experta de la oficina y desde 2015 ocupa el cargo de directora de dicha oficina.
Uno de los instrumentos normativos más importantes que tiene ahora mismo el Ministerio de Transición Ecológica es la Ley de Cambio Climático. ¿Nos puedes contar un poquito en qué situación está esta ley, con qué apoyos políticos y sociales cuenta y cómo va a afectar de alguna forma a las ciudades y a los gobiernos locales? Es una gozada estar en este panel y hablando, ¿no?, de uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. El proyecto de ley de cambio climático se presentó al Congreso el 19 de mayo, después de 2 años de elaboración, con lo cual es un proyecto muy participado, es un proyecto que responde a las demandas de la sociedad, pero sobre todo a las demandas de la ciencia. No sé si se me oye. ¿Sí? La idea, la elaboración, ¿no?, y el diseño de este marco ha ido cambiando en el tiempo. También recoge, y nos hemos dado cuenta cuando lo hemos presentado, cómo ha ido evolucionando en los 2 últimos años respecto a las inquietudes que existían en la sociedad, cómo hemos ido reforzando la ley, cómo la hemos ido cambiando, porque la sociedad iba cambiando al mismo tiempo que nosotros estábamos elaborando ese proyecto normativo. Y desde el punto de vista de las políticas públicas, yo creo que eso es muy gratificante porque hemos sido capaces de entender cómo han ido cambiando los hábitos en nuestra sociedad en relación a la energía, la forma que tenemos de consumir, la forma que tenemos de pedir a nuestros responsables públicos qué tipo de movilidad queremos, qué tipo de enseñanzas, qué tipo de educación, cómo queremos cambiar también las nuevas habilidades para los jóvenes. Todo eso lo hemos conseguido recoger en la ley porque, como digo, ha sido un proyecto de varios años. Llega en un momento muy oportuno, eso no lo buscamos en un principio, pero llega en un momento en el que estamos hablando qué tipo de economía queremos reconstruir tras esta pandemia, qué queremos reconducir, qué queremos reforzar, porque son grandes aliados para salir de la crisis sanitaria, y qué queremos dejar atrás. Y el proyecto de ley también trata sobre esos temas. Realmente lo que va a dar es una buena hoja de ruta, una buena guía para transformar los modelos de producción, para transformar los modelos de consumo, para transformar, en definitiva, nuestros hábitos para acercarnos a esa neutralidad climática, que realmente lo que nos lleva es a una descarbonización de la economía en el año 2050. La meta es a largo plazo, la meta es lo que nos pide la ciencia. No hay ningún grupo político, exceptuando uno, que haya votado en contra de presentar esta ley en el Parlamento. En julio hubo un debate a la totalidad de la ley y la ley salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos. Lo que pone de manifiesto es que el debate público estaba ya muy avanzado. Lo que pone de manifiesto es que no hay nadie en el Congreso que cuestione que España no necesita un marco institucional que acompañe a la sociedad en un clima cambiante. Es un marco, como digo, dinámico, es un marco que se ha nutrido de todas las peticiones que hemos ido recibiendo, pero sobre todo se plantea como revisable en el tiempo, en el sentido de que tendremos que ir adaptándonos a los impactos del cambio climático, tendremos que ir anticipándonos a las soluciones que pongamos encima de la mesa y tendremos que ser capaces de generar empleo y de generar riqueza con las soluciones que ponemos encima de la mesa. Con lo cual es una forma de legislar muy innovadora, es una forma de legislar que, insisto, nadie cuestiona. Sí que se cuestiona cómo llegar al objetivo final, sí que se cuestiona cómo hacer una sociedad neutra en emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050, sí que se cuestiona qué palancas se han puesto, ¿no?, en el texto como prioritarias. Nosotros, ¿cómo la hemos priorizado y cómo la hemos presentado? Lo primero y más importante es que no es un instrumento aislado, es un instrumento que está dentro de un marco de energía y clima, que es la visión del Gobierno para realmente trabajar en la agenda ambiental como prioridad del Gobierno. Es política estructural del Gobierno, ese es el primer paso que se decidió con la declaración de emergencia climática y emergencia ambiental. Ponemos el medio ambiente o sacamos el medio ambiente o la protección del medio ambiente del Departamento específico de Transición Ecológica, el Departamento específico de Conservación de Medio Ambiente, entendido, ¿no?, tradicionalmente, y lo ponemos arriba en la agenda del Gobierno. Es política de Estado, es política estructural y obligamos a que el resto de políticas sectoriales la incluyan como prioridad. Es decir, ninguna de las políticas que sacamos ahora o
que saquemos en los próximos años puede hacer daño a los principios ambientales, puede hacer daño a las políticas de reducción de emisiones o puede hacer daño a las políticas de conservación del medio ambiente. Con lo cual vamos marcando las nuevas estructuras para cambiar la forma que tenemos de trabajar en la Administración. Como digo, el primer mensaje es priorizar, es sacar las políticas ambientales de su departamento específico. El segundo mensaje importante es que todas las políticas de gobierno tienen que ser coherentes con esas políticas climáticas, con esas políticas medioambientales. Y el tercer mensaje importante es que la ley también obliga a la forma que tenemos en la Administración de incentivar y de dar seguridad a inversores y a ciudadanos. Y esto lo hacemos con los presupuestos generales del Estado y con las compras públicas. Es decir, nuestros presupuestos generales del Estado, cuando los diseñemos, tendrán que tener en cuenta que un porcentaje de ellos, un 37% para ser espejo con el porcentaje que ha puesto Europa, tiene que responder a soluciones basadas en naturaleza, a soluciones basadas en clima y a soluciones basadas en transición energética. Esto parece fácil de contar, pero es muy complicado, porque también nos obliga a la Administración a cambiar la forma que tenemos de presupuestar y a la forma que tenemos de licitar. Las compras verdes también van a ser fundamentales en todo este proceso de transformación y también hemos buscado una palanca importante de incentivar al sector financiero. Hay una parte que va a ayudar en positivo, que va a canalizar recursos en positivo, y esas son las entidades financieras. Las entidades financieras llevaban ya tiempo dándole vueltas, ¿no?, a cómo participar en toda esta agenda. Y en los 2 últimos años, en la COP de Madrid, hubo un manifiesto muy importante que representaba casi el 95% de la banca española, que decía que iban a alinear todas sus carteras de inversión con los objetivos del Acuerdo de París, con el 1,5 grados. ¿Esto qué significa? Que van a empezar a reconducir las inversiones, a dejar atrás aquellos modelos insostenibles, aquellas formas de producir insostenibles y apostar por las formas más limpias, por las tecnologías innovadoras, por realmente una movilidad sostenible, segura, energías renovables, eficiencia energética, ciudades más seguras y saludables. Y eso realmente es así porque tiene sentido económico, porque vamos a evitar costes mayores si somos capaces ahora de reconducir nuestras inversiones hacia un futuro más sostenible. La ley trata de todos esos aspectos. Como digo, es marco institucional para coordinar acción climática, marco institucional para cambiar la forma que tenemos de trabajar en las administraciones, marco institucional para incentivar también al sector privado a avanzar en la dirección de la descarbonización, porque va a dar buenos beneficios a las carteras de inversión y, sobre todo, recoge también una parte social y una parte de adaptación importante, que son los 2 últimos marcos que quería resaltar. ¿Por qué hemos incluido también la parte social? Porque entendemos que en este modelo, donde vamos a limitar emisiones, muchos sectores van a tener que ir adaptándose y muchos hábitos van a tener que ir adaptándose. Con lo cual, el pilar de transición justa, el pilar de no dejar a nadie atrás, no pueden ser palabras vacías, tienen que ser estrategias, políticas y dinero que llegue a esas regiones y a esas entidades que tienen que cerrar o a esas entidades, ¿no?, que se tienen que transformar de manera más rápida. No se puede entender una descarbonización de la economía si no la acompañamos de una política social apropiada. Va a haber fondos de la Unión Europea para esa transición justa, va a haber también fondos del Gobierno de España para esa transición justa, y es una transición justa entendida en clave optimista. Es una transición justa para buscar nuevos nichos de trabajos, nuevos aspectos de formación y ayudar a esas comunidades a no tener que abandonar sus hogares, sino a poder continuar trabajando en las regiones, en esas localidades, con otras especialidades que sean realmente generadoras de prosperidad y generadoras de riqueza. Por lo que digo, es un marco muy amplio que luego tendrá que aterrizarse en medidas más específicas, tendrá que aterrizarse en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que también acompaña esta ley, que son 81 líneas claras en energía, en residuos, en transporte. Es decir, cómo vamos a ir cambiando estos sectores hacia la sostenibilidad, dando también como buenos resultados o añadiendo también valor ambiental y valor social. Cambiamos el indicador
cambiamos el indicador de medición de éxito en las políticas públicas, no solamente nos podemos guiar por el Producto Interior Bruto, que también, que es importante evidentemente el crecimiento, si no, no podríamos continuar, pero lo adornamos con nuevos criterios, lo adornamos con criterios ambientales, lo adornamos con criterios también sociales, y eso al final repercute en la toma de decisiones, porque las proyecciones que tenemos de inversiones en proyectos climáticos superan con creces aquellos proyectos que no facilitan, ¿no?, esa transición ecológica. El marco es muy amplio, las medidas se tienen que aterrizar, como digo, en los planes y en el Plan Nacional de Adaptación, que es otro de los grandes pilares. Las ciudades están reflejadas, evidentemente, en este proyecto de ley. Hay un apartado importante de transformación urbana en términos de reducción de emisiones, que, como decía María José, está muy relacionado con la agenda energética, con la forma que tenemos de vivir en nuestros edificios, de consumir energía, con la forma que tenemos de movernos en las ciudades, con las formas que tenemos también de cambiar las infraestructuras y avanzar hacia infraestructuras verdes, dejando de lado, ¿no?, aquellas infraestructuras que no están resolviendo esos impactos que estamos recibiendo del cambio climático. Tenemos como medida estrella las políticas de mitigación y adaptación centradas en zonas de bajas emisiones. El transporte implica no solamente la electrificación de los vehículos, sino también los cambios de hábitos de los ciudadanos y la recuperación de espacio en la ciudad para peatones y para zonas verdes. Es también una política integral. Cada una de las políticas, ¿no?, que tenemos que abarcar a nivel local o a nivel nacional repercuten en los ciudadanos, repercuten en las empresas y repercuten en los sectores financieros, con lo cual hay que tocar todas las palancas para ser capaces de tener, ¿no?, una foto que nos ayude a seguir avanzando. Las ciudades también están presentes desde la otra cara, desde la cara de la adaptación al cambio climático. El 80% de nuestros ciudadanos viven en las ciudades y son realmente ecosistemas muy vulnerables a los impactos y a los riesgos del cambio climático. Las soluciones no son únicas, no existe una única solución para cada una de las ciudades en cada uno de sus sectores, sino que es un abanico amplio de soluciones que cada uno tiene que gestionar. Hay dos variables importantes en los temas de adaptación. La primera, y lo hemos aprendido, ¿no?, en estos años de políticas públicas de cambio climático, es que las políticas más importantes o las que más beneficios van a traer son aquellas que combinan tanto mitigación como adaptación, no solamente una de las dos vertientes del cambio climático, y también aquellas que generan crecimiento económico. La adaptación no solamente previene riesgos, no solamente evita impactos y anticipa soluciones adaptativas, sino que también genera nuevas oportunidades de empleo. Y por último, que es importante y también lo recogemos en la ley, cómo socializar ese riesgo, cómo cada uno de nosotros tenemos que integrar esos riesgos que nos anuncia la ciencia, esas proyecciones climáticas que sabemos que están aquí porque ya estamos sufriendo los impactos de olas de calor, de sequías, de inundaciones, de lluvias torrenciales, y qué capacidad vamos a tener cada uno desde nuestros aspectos sociales para responder a esos riesgos, qué medidas vamos a ser capaces de apoyar, qué medidas vamos a ser capaces de no apoyar, pero asumir ese riesgo y tener ese debate en la sociedad. Es una parte muy importante también del proyecto de ley de cambio climático, involucrar a la sociedad en la participación de la toma de decisión de qué riesgos estamos dispuestos a asumir y qué soluciones estamos dispuestos a plantear. Muy bien, muchas gracias, Olonera. Y seguimos nuestra intervención con Elena Moreno. Ella ha sido desde 2016 y hasta el pasado mes de septiembre viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Ha ocupado distintos cargos públicos en el Gobierno vasco desde 1993 y actualmente es directora de Consumo. Elena, de Comercio, perdón, de Comercio No sé en el qué es peor, Departamento no sé de qué es Consumo. peor. El Parlamento Europeo sigue apostando por una neutralidad climática en el año 2050 de forma obligatoria tanto para la Unión Europea como para los Estados miembros, y también pide objetivos más ambiciosos en la descarbonización de las economías para el año 2030. En el Parlamento de Euskadi ha habido en la legislatura pasada diversas intervenciones en relación a conseguir la neutralidad en carbono para Euskadi en 2030. ¿Nos podrías explicar un poquito qué avances se han hecho en este sentido y cuáles son los ámbitos de intervención más importantes? Bueno, yo lo primero,
a ver quién habla después de Valvanera y de María José. O sea, yo ahora ya lo voy a contar en clave personal, porque efectivamente no llevo ni 2 meses de directora de comercio y mi paso por la Viceconsejería de Medio Ambiente todavía me estoy recuperando. O sea, hoy es el día que todavía me estoy recuperando porque ha sido como muy intenso y muy enriquecedor, pero a la vez muy, muy duro. Porque estamos ahora en una situación especialmente sensible en la cual ponerse a hablar del cambio climático casi como que te miran diciendo, a ver, ¿de qué estáis hablando? Si cuando estamos pensando a ver qué va a pasar dentro de 15 días, me estás hablando que va a pasar en el 2050. O sea, casi como que suena a frivolidad. Yo retrotrayéndome a cuando asumí la responsabilidad de viceconsejera de Medio Ambiente, yo siempre digo que cogí una María, la María del gobierno, y de repente acabó estando en el centro de la agenda política. Y no fue de repente porque fue de repente, sino quizás porque ese movimiento, esa transformación que se estaba produciendo a nivel global, yo creo que la primera reflexión es, por primera vez, o se empezó a ver que los políticos escuchaban a la ciencia, que yo creo que es una de las cuestiones más importantes que está pasando en los últimos años para que se esté produciendo estas transformaciones políticas y estas transformaciones sociales. Pero como decía, yo cogí la María y se me ocurrió, me dijeron, tienes que hacer una ley porque hay que actualizar las leyes de medio ambiente y tal. Y dije, no, una, no, 3. Y me dijeron, ¿a dónde va esta? Y efectivamente, o sea, hubo que hacer 3 leyes que cambiara realmente la manera de tratar el medio ambiente en Euskadi, y una de ellas era la ley de cambio climático. Dejamos 2 leyes en el Parlamento y la de cambio climático a las puertas de llevarlo a falta del último informe, porque nos pasamos durante bastante tiempo con cuándo van a ser las elecciones, y entonces andábamos siempre con el contrarreloj puesto. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión cuando decíamos de que hubo unos movimientos en el Parlamento Vasco en torno a la declaración de emergencia y tal. Hubo una moda, hubo una absoluta moda en todo el Estado y en todas las comunidades, porque de repente apareció un fenómeno que fue Greta Thunberg y Fridays for Future. Y de repente hubo una moda de unos posicionamientos políticos a ver quién... esto de la declaración de emergencia, pero eso qué lleva, qué conlleva, qué obligaciones, qué hacemos, qué no sé qué. Pero hubo una cierta competición entre partidos políticos para posicionarse en ese movimiento social que se estaba produciendo. Y ese movimiento social iba por delante de los políticos. Nosotros seguíamos con nuestros ritmos, y efectivamente un ritmo alto y un ritmo compartido, pero el movimiento social fue una efervescencia. Y nos obligó a todos a ponernos. Y efectivamente hubo muchísimas iniciativas en el Parlamento, mociones, interpelaciones, preguntas, no sé qué, mucho postureo. Y yo recuerdo que nosotros seguíamos con el tema de las leyes, dale que te pego, para adelante peleando, con la estrategia de economía circular, con proyectos europeos de adaptación. Hicimos una apuesta en la ley de cambio climático muy importante con el tema de incorporar la adaptación y la mitigación en una misma ley. Teníamos rayas rojas. Había una raya roja que era no me toques la energía, porque la energía no está en este departamento. Y hay también otra segunda reflexión, porque a esa moda, a ese movimiento social, a esa moda política de a ver cómo nos ponemos, surge la siguiente reflexión de si las administraciones realmente, yo oigo hablar de cómo se ha articulado la transición ecológica en el Gobierno de España y siento envidia. Y siento envidia, porque seguimos teniendo una compartición de áreas que impiden esa transversalidad. O sea, y es esta área no me la toques y no te metas donde no debes. Y realmente nosotros tuvimos ahí muchas rayas rojas y muchas negociaciones entre diferentes sensibilidades ante el modelo de energía, ante el modelo de biodiversidad, de conservación de los espacios naturales, y llegamos hasta donde pudimos llegar. Yo hoy estoy sorprendida y contenta porque la ley que dejamos de cambio climático, ahora escucho hablar de ley de transición energética y cambio climático. Y digo, aleluya, nos hemos tenido que ir para que se traslade esa raya roja un poquito más allá, a ver si es verdad que eso se traduce
en esa integración del cambio del modelo energético, de la integración de la lucha contra el cambio climático, integrando la mitigación y la adaptación. Pero como decía, yo viví ese proceso hasta que en marzo del 2019 organizamos la conferencia internacional en Donosti de Change the Change y fue motivo de debate dentro de la sociedad vasca, que era esto del cambio climático, de qué estábamos hablando, la gente empezaba a hablar de la movilidad sostenible, o sea, ya empezábamos a tenerlo dentro de la cabeza y ya en julio del 2019 se produjo la declaración del Lehendakari, del Gobierno vasco, apostando por la neutralidad energética, que fue un antes y un después. Es decir, esto ya no es postureo, es un compromiso de apuesta. Me gustaría también recalcar que aquí está el diputado de Guipúzcoa y está la concejala de Ecología de Donosti, que una de las cosas que apostamos ya en ese congreso y que yo considero que es crítico para poder llegar a cualquier sitio es esa visión de transversalidad a la hora de gobernar, pero también esa visión interinstitucional a la hora de llevar adelante las políticas. Porque efectivamente yo creo que el Gobierno de España está en punta de lanza de esa transición ecológica. El marco que ha planteado es espectacular y además al más mínimo detalle, pero luego lo tenemos que aterrizar en las regiones, en los territorios, en las ciudades, y ese compromiso interinstitucional y cómo seamos capaces de trabar esas complicidades yo creo que va a hacer que eso tenga éxito o no tenga éxito. Porque luego cuando te sientas también entre comunidades, también era muy gracioso, porque las conversaciones eran, ¿tú qué objetivos has puesto? ¿Tú tienes ley? ¿Tú no tienes ley? ¿Tú qué ley tienes? ¿Tienes de economía circular? ¿Tienes de residuos? No, yo tengo de... Y era, o sea, como a ver quién tiene la ley y de qué. Y luego a ver quién ha marcado el 40%, quién ha marcado el 80%, pero quién ha marcado la neutralidad. Era una cosa muy extraña y sigue siéndolo. Cuando te sientas a hablar entre comunidades, sigue siéndolo, porque hay diferentes sensibilidades y no hay una concepción general de cómo articulamos esas políticas y cómo las aterrizamos. Y en ese sentido se agradece que haya un marco a nivel del Estado español, que esté alineado con Europa y que marque la trayectoria con todas las dificultades que se están viviendo. A partir de esta historia, así de decir cómo he llegado yo a ser directora de comercio, que no lo sé, me gustaría hacer otra reflexión también de la importancia, y ya se ha dicho aquí, efectivamente de las políticas, efectivamente de la ciencia. No voy a hablar de la empresa, que se lo dejo a Olga, porque podríamos hablar mucho del hidrógeno marrón, del verde, del azul y de todas estas cosas, pero no lo dejamos para luego. Pero yo creo que es muy importante el tema también del movimiento social y del compromiso de la ciudadanía. Y si somos capaces de trasladar todo esto que estamos diciendo al lenguaje llano y sobre todo yo creo que también cuando una de las cosas que vimos, hicimos bastantes encuestas, hicimos encuestas importantes a nivel de la percepción del cambio climático en la sociedad vasca, y la pandemia yo creo que nos está marcando muchas reflexiones, porque para mí la pandemia es un ejercicio casi obligado que nos han puesto, al que nos estamos enfrentando, de lo que podría ser a lo que podríamos llegar con el cambio climático. Y estamos enfrentándonos a la vulnerabilidad individual, a la vulnerabilidad del modelo económico, a la vulnerabilidad del modelo social, y nos está afectando a todos mucho, en el ánimo, en la concepción de la sociedad, en el sentirnos desprotegidos, en el esto nos sirve, esto se cae, cómo lo arreglamos, o sea, esa sensación también de que los gobernantes no tienen las respuestas. Yo pensaba que sí, que había puesto en buenas manos, pero como decía, el cambio climático, nosotros cuando lo planteamos, la gente se sentía, era como que les estábamos culpabilizando. Era ese sentimiento de culpabilidad, de decir, pero yo soy responsable de la contaminación, pero yo soy responsable de que el aire esté sucio, yo estoy responsable. O sea, cuando hablabas de todos los temas de movilidad sostenible, por ejemplo, hablabas de la calidad del aire, la gente lo llevaba a la salud, pero decía, usted vaya andando. Ya empezábamos a tener esa sensación de eso, de culpabilidad. Y ahora estamos viviendo una situación en que el ciudadano se siente víctima.
Y hemos pasado de la culpabilidad a la víctima y a una sensación social de cómo vamos a sobrellevar este momento de pandemia, cómo lo vamos a hacer sin dejar de mirar lo que va a pasar dentro de 15 días, pero viendo que la salida la tenemos que mirar a largo plazo. Cuando, como digo yo, la gente estamos mirando al suelo y diciendo a ver cómo salimos de esta. Yo creo que esa sensación que tenemos en la sociedad, ahora más que nunca, tenemos que trasladar esa sensación de que tenemos que salir de esta, pero no podemos, ya no vamos a volver nunca a donde estábamos. Entonces, tenemos que salir en clave de recuperación sostenible, que queda muy bien esa palabra, pero a la gente hay que darle certezas en un mundo de incertidumbre. Y hay que darle certezas de que somos capaces de enfrentarnos al cambio climático, de que estamos diseñando las herramientas, de que es un compromiso de todos, pero la solución a corto plazo y la vista a largo plazo. Y yo creo que esa realmente, yo la pregunta esta de el cambio climático y ahora qué tenemos la pandemia, pero también tenemos, yo creo que la pandemia precisamente nos ha puesto un espejo en el cual lo que nos va a obligar es a mirar hacia dónde queremos ir. Y ahí sí que va a ser muy importante y yo creo que se van a acelerar todas estas políticas precisamente porque el rumbo está marcado y porque sabemos cómo debemos de hacerlo, aunque discutamos de las tecnologías adecuadas, de la biodiversidad, de la recuperación del suelo, pero yo creo que la esperanza está en la colaboración de las políticas, de las empresas, de la ciencia y que seamos capaces de trasladarlo a la sociedad. Y ahora soy directora de comercio. Es que ricasco, Elena. Pasamos con nuestra última integrante de esta mesa redonda. Ella es Olga Martín. Es directora de Aclima, que es el clúster de empresas medioambientales del País Vasco, que tiene más de 75 empresas en su haber de distintos ámbitos del sector de la cadena de valor del medio ambiente. Ha trabajado en el sector privado con distintos cargos y como representante de distintas instituciones y, como digo, desde 2019 es directora de Aclima. Olga, estamos escuchando a todas las ponentes que el sector industrial vasco específicamente también se enfrenta a una necesidad, ¿no? El cambio climático le está marcando un camino de alguna forma en su proceso de descarbonización. ¿Nos cuentas un poquito qué es lo que está ocurriendo en el sector empresarial, en las empresas de Euskadi, cómo se está afrontando y qué barreras o qué se está encontrando? Eskerrik asko guztioi hona etortzeagatik gu entzutera. Muchas gracias al Ayuntamiento de Bilbao. Uy, de Bilbao. Ya ha empezado bien. Ya ha empezado bien. Al Ayuntamiento de Donosti, que me ha invitado a esta charla con esta gente, con este plantel de mujeres pues tan interesante y con tanta experiencia y conocimiento. Y bueno, yo voy a intentar ver lo que significa el Pacto Verde Europeo, ¿no? El Pacto Verde Europeo, que quizás habéis oído hablar de él, pero que os invito a leerlo porque son 29 páginas que para un medioambientalista industrial como soy yo es algo completamente revolucionario. Implica un cambio, o sea, Europa está pretendiendo que cambiemos el modelo de negocio de la economía integrando criterios ambientales en toda la estructura económica. Y esto es una revolución. Hasta ahora los medioambientalistas no nos habíamos encontrado con algo similar. Poníamos una depuración para limpiar una emisión o un vertido, pero nadie había dicho que esto había que meterlo a la economía, pero bien metido, ¿no? ¿Y esto qué significa? Y esto dices, bueno, pues es una estrategia, es una política, es una idea. No. Además ponen números y, por ejemplo, dicen que tenemos que estar en un 50 o 55% de reducción de las emisiones de CO2 en el 2030, eso es mañana por la mañana. O que si tenemos que ser climáticamente neutros en 2050, eso pasado. Son números muy importantes, ¿no? Y esto además afecta muchísimo a las empresas, porque tenemos empresas que están emitiendo emisiones de CO2 que están dentro de lo que se llama el protocolo de Kioto, ¿no? Y que tienen una serie de criterios que tienen que cumplir y les dicen que además eso se tiene que ir acelerando, ¿no? Y con unos plazos cada vez más cercanos, ¿no? Y con unos objetivos numéricos muy importantes.
Pero además, que puedes decir, bueno, pues están aquellas empresas que son intensivas en energía o que están utilizando determinadas materias primas que emiten CO2, son un porcentaje. No, es que para poder reducir o llegar a esos límites de reducción o de emisiones de CO2, sabemos, por ejemplo, la Fundación Ellen MacArthur, que creo que es una fundación de una reputación bastante importante, nos dice que para poder bajar las emisiones de CO2 necesitamos establecer estrategias de economía circular en toda la industria, ¿no? Porque si no, no podremos bajar un 45% de las emisiones de CO2, porque provienen de esa economía lineal, y necesitamos introducir la economía circular, con lo cual prácticamente el 100% de los sectores industriales y económicos están afectados por las políticas en contra del cambio climático, ¿no? Y esto cómo se traduce en la industria, ¿no? Porque la industria o las empresas son un modelo de negocio, ¿no? Entonces, hay 5 ejes que tienen que tocar, ¿no? Tenemos que tocar el eje económico. Tenemos que generar unos productos y unos servicios sostenibles que sean rentables económicamente, porque la industria y las empresas están para tener beneficios y para ganar dinero, ¿no? Para repartir esa riqueza, efectivamente, pero para eso están, si no, no lo tenemos. Tenemos que tener unas tecnologías más verdes, unas tecnologías más limpias. Tenemos que modificar un montón nuestros procesos para poder hacerlo. Tenemos que tener unos trabajadores que tengan una conciencia ambiental o una conciencia de hacer su trabajo y de su actividad y sus tareas mucho más ambientalista, que cada vez que hacen una acción dentro de su organización están afectando al medio ambiente. Eso también lo tienen que entender. El medio ambiente no es solo depurar, el medio ambiente, la parte ambiental de la industria es una responsabilidad ambiental. Nos están diciendo además que cuando me vaya tengo que dejar esto como lo encontré, por ejemplo, dentro de todas las políticas de responsabilidad ambiental. Que tengo que ser mucho más eficaz en el consumo de mis recursos, que no solo vale que sean baratos, sino que además tengo que ser eficaces en su uso. Y además necesitamos un apoyo institucional a todo esto, ¿no? Que nos marquen un marco jurídico estable en el que podamos desarrollar una competitividad industrial y empresarial con rigor y con futuro, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a que necesitamos una innovación muy importante en tecnologías limpias y verdes, no solo a nivel de ambientales, sino a nivel de procesos, ¿no? Vamos a tener que cambiar muchos procesos industriales para poder ser mucho más eficaces en el consumo de recursos o utilizar materiales secundarios que hasta ahora no se utilizaban, ¿no? Vamos a tener que poner la digitalización al servicio del medio ambiente. Eso también si queremos coger estos indicadores o estos objetivos tan ambiciosos, necesitamos un modelo digital que nos permita poder utilizar esos datos y la inteligencia artificial para ir mucho más rápidos en el desarrollo de los objetivos ambientales, ¿no? También necesitamos la descarbonización de la energía, por supuesto. Si no descarbonizamos la energía, pues la industria va a seguir emitiendo CO2. Y lo que se ha dicho aquí, ¿no? Una movilidad más sostenible, unos edificios que consuman menos. Y además necesitamos educar también al que compra, porque efectivamente hay una concienciación social, pero luego tenemos que esa concienciación social llevarla al término de qué compro y cómo lo compro y por qué lo compro, ¿no? Y cómo le doy la información correcta a ese señor o a esa señora que está comprando para que lo que compre lo compre efectivamente con criterios ambientales justos, ¿no? Y adecuados. Y que al final pues eso repercuta también a que determinados productos y servicios ambientales sean más demandados, ¿no? Y todo eso pues es una revolución. Es una revolución a la que el mundo industrial pues estamos viendo cómo la afrontamos, ¿no? Y sobre todo la estamos viendo cómo la afrontamos desde la innovación y desde la idea de que necesitamos medidas posibilistas que nos ayuden a adaptarnos a todo esto que viene, ¿no? Y sabemos que están los fondos de transición justa, que es verdad que Europa está pensando en una transición justa y en ayudar en aquellos sectores y aquellas regiones que puedan estar peores, ¿no? Pero tenemos que meter mucha inteligencia en innovación, en digitalización para poder ir a estos grandes objetivos que nos están marcando, ¿no? Bueno, esto es lo que... Muy bien. Casi nada, Morena. Es que ricasco, Olga.
Pues con esta primera ronda de preguntas creo que habéis coincidido en bastantes cosas, ¿no? En que tenemos el conocimiento científico para saber a dónde queremos ir. Estamos desarrollando los instrumentos, las herramientas, ¿no? Que nos van a permitir en algún momento aterrizar en lo concreto de qué tenemos que hacer para llegar a ese objetivo común que compartimos todas. Y la segunda pregunta un poquito para todas vosotras es en ese sentido, ¿no? En cada una desde el ámbito en el que estáis, ¿cuáles son las prioridades que creéis que se tienen que marcar? Y os pido también que, ya que se ha comentado que es imprescindible la participación de la ciudadanía en todos los momentos, ¿no? En todos los aspectos que hemos comentado, no sé si qué recomendáis o qué pedís o qué le decís a la ciudadanía en este sentido. Si te parece, Elena, empezamos por ti. Yo me quiero meter con Olga. ¿Te quieres meter con Olga? Pues Sí. adelante. Si Olga se quiere dejar. No, No me dejo. ahora se deja. Un poquito. Yo también me gustaría hacer una reflexión cuando hablamos de prioridades y hablamos del rumbo de la ciudadanía y tal. Los trabajadores son ciudadanos cuando van a trabajar y cuando se van a su casa. O sea, es decir, no es que voy a trabajar y es otra cosa. Pero las empresas a veces no sé muy bien qué son. Porque cuando estamos hablando de empresas que lógicamente tienen un beneficio, buscan un beneficio privado, un beneficio económico, y estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de un beneficio común, vamos a hablar del bien común, ya no es a ver si tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, a ver si las empresas quieren, a ver. Yo estoy viendo que hay muchos lobbies, hay muchas empresas que están frenando esa transformación. Y la están frenando por el beneficio a corto. Por conseguir un beneficio a corto, y no porque no haya tecnologías y no porque no haya capacidades, sino porque si esa transformación se acelera, pierdo parte de mi cuota de negocio. Y empresas muy importantes y lobbies muy importantes, muy ligados a la industria del automóvil, muy ligados a la industria petrolífera, muy ligados a industrias que tienen que transformarse y que pueden transformarse rápidamente. Pero yo siento esa sensación de que se está frenando. Por intereses privados, por intereses económicos, por lobbies. Y yo creo que ahí debiéramos de ser bastante más inflexibles. A pesar de que hoy nos levantemos, abres el periódico y dices, me enfado porque hay un impuesto al diésel. Y dices, hombre, vamos a ver de qué estamos hablando, porque efectivamente estamos hablando de que hay que tomar una serie de medidas, de que hay que tomarlas rápido, de que tiene que haber una evolución de las tecnologías, una implementación, una innovación, un apoyo a las empresas. Vale. Pero también estamos hablando de que la cuenta económica tiene que salir y de dónde va a salir el dinero. Y entonces, claro, dices, no, el impuesto no lo tocamos, esto no me gusta, porque ya empezamos a hablar de cosas ya... pero yo precisamente creo que ahí está también la clave de la transformación importante, y lo vimos y lo has mencionado en la COP25. La anterior COP, estabais allí todos los sabios, allí discutiendo, y luego los espectadores diciendo de qué discuten los sabios, ¿no? Pero la COP25 empezamos a ver que estaba el mundo de las finanzas y estaba el mundo de la economía diciendo, bueno, a ver, esto de las discusiones, ¿cómo termina? Porque estoy con el dinero a ver dónde lo pongo. Entonces, ya cuando la economía está ahí, viendo por dónde va el mundo, para mí es una clave. Yo cuando volví de la COP25 me dijeron, ¡jo, qué fracaso! Y dije, ¿qué va? Súper bien. Y me decían, pero si no han llegado a un acuerdo. Y digo, sí, pero lo que había por los pasillos no lo había en la anterior. Y estaba el mundo financiero y el mundo económico diciendo, ¿dónde ponemos el dinero? Y tenían muy claro dónde no lo iban a poner. Entonces, yo creo que esa es una reflexión muy importante también de decir, señores, que no nos confundan, que no nos vuelvan locos determinadas empresas, determinados lobbies que están queriendo frenar esa transformación, porque el mundo va por otro sitio. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy flexibles. Y ahí me quería meter contigo, pero ya está. Entonces, respondiendo, prioridad, tenemos que tener muy claro el rumbo y tenemos que, además de concienciar al ciudadano, porque el ciudadano también dice, oye, a ver qué estáis haciendo,
ser muy serios con las políticas y ser muy inflexibles en determinadas medidas, porque es que si no, no se va a producir el cambio. Es que ricasco, Elena. Olga. Repite. Yo creo que el mundo industrial o el mundo empresarial en estos momentos se ha dado cuenta que los criterios ambientales han venido para quedarse y que no hay una marcha atrás, ¿de acuerdo? Eso creo que está bastante claro. También es cierto que el mundo industrial y el mundo empresarial necesita tiempo para porque nos guste o no, son los que generan el empleo, son los que se generan las industrias y lo que no podemos dejar es gente atrás. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser, creo que entre todos, y ahí también las instituciones públicas tienen una labor importante, de definir un marco jurídico de estabilidad que permita desarrollar las políticas ambientales en las industrias. Yo aquí estoy representando al sector ambiental. Es el que quiero defender sobre todo y ante todo, ¿no? Porque yo creo que el sector ambiental es un sector ambiental que ha sufrido mucho en la anterior crisis. Es un sector que, especialmente en el País Vasco, tiene una experiencia y un conocimiento muy importante. Hay empresas y profesionales que llevan 25 años pues, trabajando duro ahí fuera, porque ese pasado industrial que tenemos pues, ha generado una huella y una herencia ambiental no demasiado positiva. Pero hemos tenido unos profesionales y unas empresas, quizás no demasiado grandes, pero sí un tejido industrial interesante y empresarial que tiene conocimiento y experiencia en nichos muy, muy especiales, como pueden ser los suelos contaminados, como son los residuos, como es el agua, como son soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y hay gente que ahí está dispuesta a poner todo ese conocimiento y toda esa experiencia para ayudar a todas esas industrias que igual no saben lo que es el medio ambiente y al que le tienen mucho miedo, están dispuestos a ayudarles a hacer este cambio, esta transición, porque realmente si todo las estrategias que dicen que se van a implementar, si todas estas leyes que se van a poner en marcha generan ese marco jurídico estable en el que hay que desarrollar los criterios ambientales en la industria, se va a hacer. Porque la industria lo que también hace que cuando coge algo, pim, pam, pum, no andamos aquí con tonterías, ¿no? Y yo creo que en el sector ambiental en el País Vasco tenemos una capacidad de ayudar a esa transición ecológica de una manera muy, muy importante. Además, creo que lo podemos hacer de una manera escalable, es decir, creo que somos capaces de generar proyectos de innovación muy interesantes. En estos momentos, en el entorno del clúster hay gente trabajando en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza para poder generar proyectos de mitigación y de adaptación en ciudades. Hay gente trabajando en el mundo del agua porque el agua parece que aquí como llueve no es importante, pero es un valor estratégico. Aquí mismo está ahora mismo, como está cerrado el paseo porque vienen olas grandes y ¿por qué es esto, no? O por qué se hace tan a menudo, que antes igual no pasaba tanto, ¿no? Y ahí también hay gente que está trabajando dentro del mundo del agua para identificar qué modelos, por qué se producen estas cosas y cómo se pueden mejorar. Hay gente que está trabajando en los mundos de los residuos de manera muy importante para el temas de economía circular. Quiero decir que el mundo del medio ambiente en el País Vasco y del sector ambiental en el País Vasco es un mundo bastante potente y estoy convencido que van a ayudar a esos que dices que no quieren a hacer las cosas muy bien. Era provocarle, ¿eh? O sea, solo era provocarle, que somos amigas, que no parezca otra cosa, ¿eh? Vamos a Olga, es que ricasco. María José. Bueno, yo creo que la primera prioridad es olvidarnos de las etiquetas, porque a veces nos desvían del camino, ¿no? Ahora todo el mundo habla de economía circular, de las soluciones basadas en la naturaleza, terminología que, por cierto, yo odio. Pero lo que tenemos que quedarnos es con el contenido. ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué es lo que queremos? Y lo que queremos es un nuevo modelo de desarrollo. Y es algo que se viene hablando desde la cumbre de Río. Es decir, en la cumbre de Río la ciencia y la política se unieron para determinar que teníamos tres grandes problemas: la biodiversidad, la desertificación o la degradación de los territorios y el cambio climático. Y desde entonces hemos estado debatiendo, hemos acumulado conocimiento, los científicos hemos puesto encima de la mesa
muchísimo nuevo conocimiento al respecto, pero todavía no hemos conseguido tener una visión del futuro que queremos. Y yo, que para mí la prioridad es, pongamos encima de la mesa una visión de qué futuro queremos, qué modelo queremos, siempre teniendo en cuenta ciertos principios básicos, que son no dejar nadie atrás, procurar que sea una transición, si es preferible que sea una transición a una revolución. ¿Por qué? Pues porque el cambio climático también está creando revoluciones indeseables en algunos territorios, como el Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí lo importante es eso, ¿no? Olvidémonos del marketing y vayamos al fondo del asunto. Y el fondo del asunto pasa por utilizar el conocimiento que tenemos, las nuevas tecnologías, pero utilizarlas para un fin, y para un fin que compartamos todos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hemos avanzado muchísimo en digitalización. ¿Me queréis decir cuál es el beneficio que la sociedad ha obtenido de la digitalización, aparte de que Amazon le venda de todo? O aparte de que Google sepa hasta qué ropa interior llevamos todos los días. O sea, no es más lógico utilizar esos avances en digitalización para mejorar la educación, para compartir de forma colectiva qué futuro queremos o cómo queremos hacer las cosas, para respetar las diferencias y la diversidad, que es en lo que debemos de basar el progreso que queremos. No podemos, hay otro término que yo odio también, que es estandarizar, Y es una cosa que en ciencia se ha hecho mucho. Para poder comprender hemos simplificado y hemos estandarizado. Bueno, pues ahora es el momento de hacer lo contrario, de no estandarizar y de no simplificar. Tenemos problemas complejos, tenemos el conocimiento, tenemos las tecnologías, y si no las tenemos, las podemos conseguir más rápidamente hoy que hace 20 años, y creo que es lo que la prioridad para mí es esa, ¿no? Y olvidémonos de las etiquetas, ¿no? O sea, yo he vivido los últimos 20 años con etiquetas, ¿no? He tenido que sobrevivir a Red Plus, que es una etiqueta muy conocida, y he tenido que sobrevivir a LULUCF, he tenido que sobrevivir al MDL, y estoy harta, ¿no? Y ahora me empiezan a aparecer etiquetas como las soluciones basadas en la naturaleza, que cada uno interpreta como Dios le da a entender, porque para cada uno una solución basada en la naturaleza es una cosa, y puede ser un muro de hormigón pintado de verde también. Entonces creo que hay que ir al fondo de las cosas, ¿no? Y tenemos las herramientas. Y creo que la ciencia no es no deberíamos de ser elitistas en ciencia. El conocimiento no está solo en nuestras manos, está en manos de los ciudadanos, que son trabajadores, científicos, empresarios. Entonces, como ciudadanos, no tenemos que cambiarnos la mascarilla cada vez que pasamos de un ámbito a otro, sino que tenemos que ser ciudadanos de forma integral con nuestras responsabilidades respectivas. Y para mí esas son las claves, ¿no? Y no hay una única solución a todos los problemas. Donostia encontrará un conglomerado de soluciones que servirán a sus contextos y a su historia y a su trayectoria, y Valencia, que es de donde soy yo, pues encontrará probablemente un compendio de soluciones completamente diferentes, y ambas serán al servicio de sus respectivos colectivos, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante. Muy bien, muchas gracias. Valvanera. Pues a ver, porque ya es muy difícil, pero yo creo que hay que priorizar la coherencia. La coherencia es importantísimo. Yo sí que creo que ya sabemos qué modelo de desarrollo queremos. Lo tenemos escrito por la ciencia, escrito por los políticos, escrito por los ciudadanos. Es verdad que no es un modelo único, pero existe una clara complicidad a que el modelo que existe ahora no es suficiente, es insostenible y ha generado, ¿no?, numerosos costes que no podemos ponernos una venda y decir que no han existido, no existen. Entonces ahora, como tenemos que salir de la pandemia, pues nos volvemos a poner la banda en los ojos y no avanzamos en el camino que ya habíamos emprendido, porque ya veníamos trabajando desde hace muchos años en ese nuevo modelo de desarrollo descarbonizado. Coherencia en las actuaciones privadas, coherencia en las actuaciones públicas. Un diagnóstico sincero, que está muy relacionado con el modelo que queremos y el modelo que conocemos, y está muy relacionado con las empresas que quieren poner freno o con los colectivos que quieren poner freno. La
La ciencia lo dice claramente, pero es que ya no solamente es la ciencia. Es que el Foro Económico Mundial todos los años nos dice que los mayores riesgos a los que se enfrenta el sistema financiero mundial son los riesgos climáticos, la falta de ambición de políticas climáticas y los desastres de la naturaleza. Esta pandemia, tristemente, nos ha puesto caras y boca a lo que decía antes Elena, a cómo vamos a estar en unos años si no somos capaces de frenar la pérdida de biodiversidad, si no somos capaces de luchar contra el cambio climático y si no somos capaces, ¿no?, de actuar todos en esa misma sintonía. Con lo cual tenemos todos claro dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Ahora tenemos que ser coherentes, no podemos poner parches en un sector porque ahora no interesa, no podemos ponernos parches en nuestras actuaciones individuales porque yo quiero seguir teniendo mi coche, yendo a trabajar en coche todos los días, cuando puedo ir en transporte público o cuando puedo ir caminando. El diagnóstico tiene que ser sincero y cada uno lo tiene que aplicar en su ámbito de aplicación. Y yo creo que hay que priorizar también la agenda de oportunidades, una agenda de optimismo. La pandemia también nos ha dado lecciones bonitas y también tenemos que aprovecharlas, ¿no?, para poner esas nuevas innovaciones, ¿no?, frente a la lucha climática, frente a la lucha ambiental, frente a los retos que tenemos todos los días. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que por abandonar el modelo anterior no nos vamos a quedar sin empleos, no nos vamos a quedar en la calle, no nos vamos a quedar sin energía, nos vamos a quedar sin los servicios que conocemos. Ahora, los indicadores de satisfacción tienen que cambiar. Eso está clarísimo, no podemos seguir guiándonos por los mismos indicadores de satisfacción. La Agenda 2030 debería ser la agenda de todos los gobiernos, debería ser la agenda de todos los ciudadanos. Tenemos que trabajar en soluciones distintas, tenemos que salir no solamente de los procesos normales que ya conocemos, sino trabajar, un ejemplo que me gustó mucho el otro día en un evento que estuve, que puso un señor de la comisión, es a qué se va a dedicar el señor que vende fertilizantes, que sabéis que es una de las grandes fuentes, ¿no?, de emisiones en la agricultura. Pues evidentemente no le podemos decir que deje de vender fertilizantes de la noche a la mañana, no van a desaparecer tampoco de la noche a la mañana, pero sí pueden pensar en una forma diferente, ¿no?, de prestar servicios. El señor que vende fertilizantes puede ir y prestarle una cartera de servicios al agricultor, que con la digitalización le estudie sus suelos, le estudie la cantidad de fertilizante que tiene que poner, le estudie cómo en un escenario climático tiene que ir cambiando, ¿no?, y conservando o modulando, ¿no?, su negocio hacia otro tipo de productos según las temporadas que lleguen. Agendas de servicios diferentes que salen de los modelos tradicionales que conocemos, de empleos, que los modelos tradicionales que conocemos, ¿no?, de relacionarnos y que van a dar muchos frutos. España es emprendedora, España es innovadora. La pandemia nos ha ayudado a volver a casa, a volver a nuestras costumbres. Yo creo que esas lecciones, esa agenda de oportunidades en positivo y sobre todo para la gente joven es importante ponerla en las portadas de los periódicos, llenemos también, ¿no?, las portadas de mensajes positivos y no solamente, ¿no?, de todos los retos en negativo que tenemos por delante, que no son negativos, que son evidentemente en muchos sectores generan tensiones, no podemos tampoco ser inocentes, pero que tenemos que ser capaces, sobre todo desde las administraciones públicas, de dirigir con objetivos cuantificados claves de descarbonización, de anticipar, de incentivar esos nuevos modelos y, sobre todo, de acompañarlos. Evidentemente, el tren que pasa ahora con los fondos de recuperación va a pasar solamente esta vez. España está dispuesta a subirse a ese tren para que sus empresas sean las primeras de la clase en competitividad o queremos seguir manteniendo modelos antiguos que nos van a mantener en la cola del tren y van a desaparecer, ¿no?, en los próximos años. Más ambición climática, más acelerar todo este tipo de procesos, realmente va a generar nuevas oportunidades y tiene sentido económico, evidentemente, pero también tiene mucho sentido social. Gracias, Valvanera. Son las 8:10. Yo creo que tenemos tiempo para algunas preguntas del público. Si alguien se anima a preguntar algo a alguna de las ponentes. Pido, por favor, brevedad. Y, por favor, ¿a cuál de ellas queréis hacerle la pregunta exacta? Creo que está el micro por ahí. Acaba de salir Marilis. Por ahí está el micro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Hola, buenos días. Buenas
Buenas tardes, perdón. Bueno, pues de nuevo agradecer la charla, me ha parecido muy interesante, pero también tengo que decir que me ha sorprendido un poquito y no esperaba igual algo más concreto. Después, la crisis climática, como ha dicho María José Díaz, la degradación medioambiental y pérdida de biodiversidad. Esos son los tres grandes problemas, retos a los que debe enfrentarse la humanidad rápidamente, muy rápido, y desde luego uno de los principales actores imprescindibles que hasta ahora prácticamente no ha entrado en juego más que para presionar es la ciudadanía, ¿no? Yo soy de los que pienso que la ciudadanía actualmente y la ciudadanía existente, o sea, madura tirando a mayor, ¿no? Somos unos analfabetos medioambientales. Carecemos de la más mínima formación medioambiental. Nunca la hemos tenido, ¿no? O sea, eso es una asignatura pendiente. La gente, por eso, la señora Bonero también ha mencionado lo del 2050, que cómo vamos a ver lo que va a ocurrir en el 2050. Caray. ¿Puedes concretar la pregunta que quieras realizar? Bueno, no es una pregunta, es una reflexión. Es una reflexión. Eso, no tenemos tiempo. O sea, Naciones Unidas está diciendo que para el 2030, dentro de 10 años, menos de 10 años, 9 años, los ecosistemas van a entrar en colapso. O sea, por eso yo insisto, y aprovechando la presencia también de responsables municipales, políticos, la ciudadanía tiene que pasar a la acción. O sea, tiene que pasar a la acción, además de formarla y tomar el protagonismo en algunas cosas tan sencillas respecto a la degradación medioambiental, por ejemplo, que todavía no se multe a la gente, a los ciudadanos, por tirar cosas al suelo, ¿no? El corregir algunos comportamientos incívicos, insostenibles. Eso, que el otro día leí… Si te parece… Termino ya. Una reflexión muy rápida del nuevo director de Naturclima, David Zavala, estupendo, una reflexión acertadísima. Es mucho mejor muchas pequeñas acciones que grandes acciones por pequeñas personas. Por eso, que es el momento, o sea, insisto, que esperaba ya como acciones concretas a corto plazo que debemos tomar ya en esta nueva normalidad. Vale, gracias por tu reflexión. Gracias por la reflexión. ¿Alguna otra pregunta? Yo me gustaría apuntalar una cosa que ha dicho que me parece muy interesante, porque yo me he aburrido de decir, y además ahora desde la parte de comercio y consumo me voy a aburrir mucho más de decirlo, de que yo creo que el ciudadano efectivamente, o como ciudadanos, tenemos dos armas potentísimas. Una es el voto y otra es el consumo. Y yo creo que con esas dos armas somos capaces de modificar la sociedad y no somos conscientes del extraordinario poder que tenemos. Y estamos viéndolo ahora con las elecciones americanas. O sea, estamos viendo un personaje que no es que tenga una agenda climática, sino que no sabe de qué está hablando, y otro personaje que viene con una agenda climática muy potente. Y además, eso lo hemos visto en las diferentes cumbres, con el movimiento que había en todos los estados americanos, de que dices, sí, bueno, el presidente dirá misa, pero el gobernador de California está diciendo esta cosa y el otro. O sea, con que había realmente una acción contra el clima en Estados Unidos, a pesar de que el presidente lo contradijera. Y la otra cuestión es el tema del consumo. Y efectivamente ya empieza a haber productos en los que, si nos fijamos, vamos a ver etiquetas y clasificaciones relacionadas con la salud. Y yo espero, no sé si me dará tiempo antes de perder la cabeza, de seguir trabajando para que seamos capaces de ver clasificaciones de respeto a la naturaleza y donde esté el ciclo de vida del producto y el impacto que está haciendo al clima este producto o aquel producto. Porque en ese momento elegiré yo qué compro. Y compraré aquel producto que sea más respetuoso con la naturaleza y que tenga menos impacto. Y yo creo que eso, como consumidores también, tenemos la libertad de comprar a quién compramos y qué compramos. Y yo creo que eso es una arma potentísima de transformación social. Bueno, yo creo que no solo de transformación social, porque la demanda es la que define
en la oferta. Entonces es un elemento muy fuerte también para cambiar qué tipo de productos queremos tener en el mercado y, por tanto, gran parte de la industria que va a ofrecer esos productos. Hay un ejemplo muy interesante que es el cómo se ha abordado el tema. Hasta este momento hace unos años se había pensado en la agricultura, ¿no? La agricultura produce productos que luego se transforman, pero ya se quedaba uno ahí y las emisiones eran de la agricultura. Ahora estamos pensando en base al sistema alimentario, que incluye la demanda, incluye el consumo, incluye el desperdicio en todos los segmentos de la cadena. Y si nos damos cuenta y vemos los números que salen de la FAO en términos de desperdicio alimentario, ¿en dónde está el desperdicio alimentario en las sociedades desarrolladas? De la nevera al cubo de la basura, o del supermercado al cubo de la basura. O sea que primero, una aproximación más sistémica es lo que nosotros decimos que hay que hacer. No lo hemos hecho antes, desgraciadamente, pero ya se está diciendo, el panel ya lo dice, lo dijo en su informe sobre cambio climático y uso de la tierra en el caso del sistema alimentario, y una concienciación de que, eso le puedes llamar economía circular o le puedes llamar ser racional, lo que tú quieras, o ser amable con el medio ambiente. Pero el hecho es que lo que estás haciendo es cerrar ciclos. En la agricultura, hace 100 años, los ciclos por necesidad estaban cerrados, los ciclos energéticos. En cuanto empezamos a producir masivamente y empezamos a producir productos para la transformación en el sistema alimentario, abrimos el ciclo energético de las granjas o de las explotaciones agrícolas, ¿no? Entonces tenemos que aprender de todo eso, y eso requiere información y requiere educación. O sea que en ese sentido coincido con que el proporcionar información a la ciudadanía, pero no solo a los maduritos, sino a todos, es muy importante. Pero no solo que proporcionarles la información, sino desarrollarles el sentido crítico para poder evaluar esa información. O sea, que la educación, que es algo que nos olvidamos muchas veces cuando hablamos de cambio climático, es muy importante. Igual que es importante en el mundo de la digitalización, y hemos visto que hemos perdido un poco, la educación ha perdido el tren en ese sentido. Entonces hay que recuperar ese tren, y la educación es fundamental. Yo creo que las políticas europeas esto lo tienen clarísimo, ¿no? Que la ciudadanía y la concienciación ciudadana y la toma de decisión de la ciudadanía es fundamental para el cambio, porque si no, no lo vamos a tener, ¿no? Y además hay en el propio Pacto Verde hay muchos capítulos hablando sobre cómo educar a todo el mundo, en qué, cómo y de qué manera, y cómo podemos además hacer accesible la información, porque lo que no puedes tener la necesidad es de que todo el mundo tenga un máster en medio ambiente, porque entonces olvídate, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer una información accesible, como dices tú, con una etiqueta como la de la lavadora, ¿no? Que sabes que la energía, sabes cuando ahora mismo vas a comprar una lavadora y sabes si es energéticamente buena o no. Pues necesitamos lo mismo considerando el análisis de ciclo de vida, porque no nos podemos dejar ninguna de las patas, porque puede influir mucho, ¿no? Y ahí hay que hacer un esfuerzo, sí hay que hacer un esfuerzo. Muy bien. Entra la política de educación también, por cerrar un poco el círculo, y las competencias están repartidas, ¿no?, entre administraciones, y la ley de cambio climático sí que gestionamos, ¿no?, un currículum para la educación, y no solamente es ambiental, es la educación en la transición ecológica y en la transición energética, para crear esa sociedad con criterios de decisión importante, pero nos lo tienen que enseñar. Ha sido un buen ejemplo. Es como nuestros hijos, ¿no? Reciclan 20 veces mejor que nosotros. Pues es lo que tenemos que seguir, ¿no? Avanzando en esa línea, volver, ¿no?, a los pilares de la educación, a la educación reglada, e introducir, ¿no?, el currículum más amplio, el currículum de transición ecológica, el currículum de transición energética, para tener todos esos criterios. Y evidentemente la transparencia y la trazabilidad son importantes. Muy bien. Una a las 4 en general, porque creo que se está debatiendo. Yo estoy un poco de acuerdo con este señor. Me da la impresión de que va la política por un lado y la ciencia por otro, que es lo que está pasando hoy en día con esta pandemia.
Los científicos dicen una cosa, los políticos dicen otra, y lo tenemos en un ejemplo. Presupuestos generales del Estado a punto de aprobarse, se dice que se va a crear un impuesto al diésel y ya PNV… ¡Oh, cuidado, Dos. A María José, volver a las energías limpias, ¿no? Todo es descarbonización, todo es no sé qué. Si se ve el costo que nos va a costar esa energía nueva, en el sentido de los superordenadores, todo el gasto en electricidad que estamos teniendo, ¿de dónde va a salir? Porque los superordenadores gastan muchísima electricidad. O sea, es a lo bestia. La digitalización es muchísimo recurso a nivel energético. Gracias por la pregunta, María José. Exacto. Gracias a vosotras y un lujazo tener a 4 mujeres, por fin, que sean protagonistas. Gracias. Bueno, a ver, voy a contestar las 2 preguntas a la vez. Es cierto que todas nuestras actividades generan un consumo energético, ¿no? Incluso nosotros mismos, nuestro cuerpo tiene un consumo energético, ¿no? Lo que pasa es que el consumo energético, en el caso de la digitalización, viene por más que por los ordenadores que tenemos en casa, por los grandes almacenamientos de datos que hay, pues que tiene Google o que tiene Amazon, etcétera, ¿no? Lo que sí que es cierto es que lo que hay que ver es este consumo energético. Primero, se puede suplir con energías renovables y segundo, está sustituyendo a otros consumos energéticos. Porque, por ejemplo, la digitalización, y la pandemia lo ha demostrado, está evitando muchísimos desplazamientos, por ejemplo, por trabajo. Está favoreciendo el teletrabajo, que es una cosa que se ha dicho siempre, que era una forma de combatir el cambio climático y que nunca se implementó porque ¿y cómo controlamos al trabajador? ¿Y cómo no sé qué? Siempre se ponían excusas. Con la pandemia nos hemos visto obligados a teletrabajar y no se ha hundido el mundo. De hecho, yo creo que trabajo más que antes, porque está todo el mundo conectado al ordenador las 24 horas del día. O sea que yo creo que hay que ver todo en su conjunto. Si es cierto que hay un consumo, ¿en dónde está ese consumo? ¿Se puede suplir con energía renovable? Sí. ¿Qué otros consumos está desplazando? O sea, en realidad estamos sustituyendo unas fuentes de energía por otras, más limpias, pero no solo estamos sustituyendo, sino que probablemente estamos reduciendo el consumo de energía, que es otro de los grandes paradigmas. Ser más eficiente, reducir a la par que sustituir. Esos son los 2 puntos de encuentro, ¿no? Y con eso creo que más o menos te contesto a las dos preguntas, Las soluciones no son únicas. Yo creo que Valvanera lo ha dicho, Elena lo ha dicho, Olga lo ha dicho. No hay una solución para todo el mundo. Cada colectivo, cada comunidad tiene que encontrar sus soluciones y ahí es donde nosotros hemos fallado, porque hemos intentado prescribir soluciones para todos y eso no existe. Las soluciones se tienen que encontrar de forma conjunta. La ciencia tiene que contribuir, pero la ciudadanía también, porque también tiene conocimiento. O sea, el otro día estaba hablando con unos ayuntamientos porque quieren generar una red para mejorar su consumo energético, ¿no? Para reducir el consumo energético en los municipios, ¿no? En las instalaciones municipales. Y el primer problema que teníamos era que no sabíamos dónde estaban los datos para poder evaluar qué consumo energético tienen ahora. Entonces, ¿cómo puedo yo, como técnico, como experto, prescribir unas soluciones a ayuntamientos si ni siquiera tengo la información de qué consumo tiene y en dónde está consumiendo energía, ¿no? O sea que se acabó lo de vamos a dar soluciones para todos, vamos a prescribir una receta que solucione todo. En la pandemia ha ocurrido lo mismo, La ciencia ha dicho, la ciencia explora, la ciencia observa, la ciencia encuentra información y llega a unas conclusiones. Esas conclusiones no son necesariamente siempre definitivas, porque siempre vamos a encontrar más cosas. Y lo que decimos o lo que se recomienda está en base al conocimiento que se tiene. En el momento que ese conocimiento avanza, las recomendaciones cambian y eso se percibe muchas veces como que no sabemos. Eso se llama incertidumbre. Los políticos toman decisiones en la mayor incertidumbre todos los días de su vida. Incluso el ciudadano toma decisiones todos los días de su vida con una incertidumbre brutal.
¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando colectivizamos las decisiones, cuando tenemos marcos institucionales? Lo que tratamos de hacer es, en ese mundo de caos y de incertidumbre, poner cierta certeza para sentirnos más cómodos y poder avanzar en una dirección. Y eso es así, a nivel individual, a nivel de municipio, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global no os quiero ni contar cómo es, ¿no? Pero es así. Pero yo estoy convencida de que si ponemos todo eso que tú estás comentando en una balanza va a ser positivo, o sea, va a ser positivo. Va a ser viable, va a producir unos beneficios para todos, porque una de las razones por las que existe esa inercia en algunos sectores a no cambiar es porque ahora mismo tienen unos beneficios que no quieren soltar, o sea, no están dispuestos a sacrificar parte de sus beneficios en aras de que todos tengamos un beneficio común. Eskerrik asko. ¿Alguna más quiere? Yo creo que la pregunta es muy oportuna, ¿no? La digitalización, ¿qué consumo va a tener? Y por eso es importante avanzar, sobre todo en un país como España, ¿no? en la penetración de energías renovables, porque los objetivos que nos hemos puesto en renovables son posibles, son objetivos ambiciosos, porque hablamos de un 70% de la electricidad tiene que ser renovable en el año 2030, con lo cual es un objetivo ambicioso, pero genera, como decía Mariajo, reconducir otros usos y reconducir otros puestos de trabajo también. O sea, tenemos que ser capaces de, con la digitalización, con la transformación ecológica, la transformación digital, generar esos nuevos puestos de trabajo y, sobre todo, también una parte importante, ¿no?, de la agenda de digitalización es igualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino también igualdad entre los territorios, ¿no? Tiene que ser un arma que realmente socialice beneficios para todos y no abra todavía más la brecha, ¿no?, de desigualdad que existe en este país. Con lo cual, la agenda se vuelve otra vez, ¿no?, a nutrir de multicriterios. ¿Por qué se apuesta? ¿Cómo se apuesta? Y la coherencia que decíamos antes, ¿no?, con la política fiscal, ¿no?, en los presupuestos generales del Estado, como esa reforma fiscal que está pendiente, ¿no?, también en este país, tiene que realmente apuntar a incentivar las conductas que son buenas y a desincentivar todas esas conductas que sabemos que son malas. Eso necesita de valoración científica, necesita de un fundamento científico, pero luego necesitas tomar decisiones en el ámbito político que consideres que son las más acertadas. Si no somos capaces de igualar, ¿no?, esos impuestos de gasolina y diésel, realmente estaremos perdiendo esa oportunidad que decíamos, ¿no?, de subirnos a ese tren de competitividad, ¿no?, y ser los primeros de la clase para aprovechar los nuevos nichos, ¿no?, de mercado y los nuevos nichos de soluciones que se nos están poniendo delante de la mesa, ¿no?, con la nueva salida económica hacia una recuperación verde. Eskerrik asko. Yo creo que podemos dar por finalizada esta sesión de hoy de aquí de la hora. Os agradecemos mucho el haber asistido, os esperamos en las próximas sesiones. Os agradecemos a las 4 mucho todo lo que nos habéis contado, todo lo que hemos aprendido y buscaremos otra oportunidad para que podáis estar aquí otra vez. Eskerrik asko. Una cuestión para el orden de salida. Me comentan, por favor, que tenéis que empezar por las filas de más atrás, ¿verdad? Esperáis un poquito los que estáis adelante. Vais saliendo los de las filas de más atrás ordenadamente, guardando las distancias, por favor.